el, el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos a continuar con la lectura de este hombre llamado Bartimeo. Era ciego de nacimiento y decíamos que a él lo ponían todos los días en este camino para pedir limosna. Era una persona pues no vidente. Para los judíos era un impuro. No podía entrar al templo por su impureza, de nuevo, no porque era enfermo, sino por lo que se creía, que estaba atado a algún pecado espiritual. Pero ahí se aprovechaba en el sentido de que la gente pues iban a ir al templo y había una ley espiritual que ellos tenían que practicar, pues piedad y misericordia con esas personas que estaban así. Alguien lo llevaba, lo ponía en un sitio pues estratégico donde la mayor cantidad de personas iban a pasar. Y esa persona pues le avisaba, ahí viene alguien, para que él empezara a gritar pidiendo pues la limosna. Al final terminaban el día y recogían el dinero que era puesto sobre un manto que él llevaba. Hacían como una bolsa del manto y se llevaban las monedas, y cuando llegaban a donde tenían que llegar pues repartían las monedas. Aquella persona que lo transportaba no lo hacía de gratis, recibía su parte también. Yo quiero pues hoy decirles, vamos a caminar con este hombre y las cosas que él hizo para atraer la gloria de Dios en su vida. Aquí vemos a una persona que pues nace ciego. Me imagino que toda esperanza de algún día poder ver había desaparecido. Y a ver que nada ni nadie le podía ayudar, pues se somete a su circunstancia y empieza a utilizar su circunstancia incluso para atraer un porvenir, una entrada económica. Yo cuando leo estas historias, porque hay muchas historias de personajes así, hay una lectura de otros ciegos donde caminaron detrás de Jesús y Jesús los hizo caminar hasta una casa. Y cuando llegaron a esa casa, Jesús le pregunta, ¿quieren sanar? Le dice así Jesús, ¿quieren sanar? Pues esa pregunta hoy el Señor nos las hace. Y la verdad tenemos que definir eso, porque pues el Señor nos va a conceder lo que nosotros queremos, pero a veces no queremos, y a veces porque no nos conviene sanar. A veces esas circunstancias para algunas personas pues les trae una entrada económica, para otros les trae un porvenir psicológico, donde pues esa circunstancia que ha llegado a su vida pues les trae un apoyo emocional, donde utilizan su circunstancia para atraer a las otras personas alrededor de ellos para que les muestren, ¿verdad?, amor o cariño o ese apoyo emocional que necesitan. Yo tenía un abuelo, que en paz descanse, que todos los días él tenía un problema, tenía una enfermedad. Mi mamá y mis tías le llamaban y le preguntaban, ¿cómo estás, papá? Y él decía, pues hoy mi hija me duele la columna. A la otra hija le decía otra enfermedad, y a la otra hija le decía otra enfermedad, y el día de mañana pues era la pierna, y todos los días tenía un problema, una enfermedad, porque quería atraer la atención de ellas, ¿verdad? Para que
lo mimaran, lo cuidaran, querían que estuvieran más pendientes de él. Y incluso se fabricaba los síntomas que él tenía, solo para traer, ¿verdad?, el cariño de ellos, el amor de ellos, para que lo tomaran en cuenta. Quería la atención y llamaba la atención. Entonces, a veces no nos conviene sanar. A veces no queremos sanar. Yo vengo de un país donde pues, las circunstancias de enfermedades así pues traen una ayuda económica. Hay personas que verdaderamente necesitan la ayuda y otros que se inventan enfermedades para que el gobierno les sostenga, para que el gobierno les ayude. A veces hay un abuso al sistema y afecta pues a todos aquellos que pagan sus impuestos, porque todo eso, esa ayuda que da el gobierno viene de los impuestos de aquellas personas que trabajan. A veces las personas pues se molestan al ver del abuso que existe de las personas que pues quieren pues robarle, porque es robo, al gobierno. Hay personas que mienten al gobierno y dicen que el esposo les abandonó con los hijos y se fue de la casa, y dicen esa mentira para que el gobierno les dé un lugar donde vivir y les dé una pensión alimenticia y también un seguro médico. Sin embargo, todas las noches en esa casa duerme una persona en el lado de esa señora. Y si ese no es tu esposo, entonces estás en otro pecado, ¿verdad? Pero la verdad es que es el esposo que duerme ahí y solo mienten, engañan para que el gobierno les sostenga. Personas que inventan enfermedades. Un día nosotros estábamos en nuestra asamblea y nosotros transmitimos las asambleas nuestras. Estaba el ministerio de música cantando, alabando al Señor y todo el mundo celebrando a Cristo y todo el mundo danzando. Y nosotros transmitimos todas las asambleas nuestras. Entonces las cámaras pasaron por el frente y captaron a un hombre que saltaba más que todos los demás que estaban ahí. Brincaba, saltaba, y cuando él vio que la cámara pasó por donde él estaba, ese hombre se puso pálido y se sentó de una. Al final viene donde mí y me dice: hermano Nir, por favor, dígame que ustedes editan eso antes de transmitirlo. Y yo le dije: hermano, perdona, pero eso se fue en vivo y en directo. Y dijo él: ay, Dios mío. Y yo le dije: ¿qué le pasa, hermano? No, hermano, es que yo estoy peleando, estoy en una demanda por mi columna. Y si esa gente me ven danzando, van a decir que yo no tengo nada y no me van a dar mi dinero. Yo le dije: hermano, te peinas o te haces roros, pero no podemos estar así. Sí. Hay personas, ¿verdad?, que mienten, engañan, hacen fraude y todo para lucrarse. Entonces no les conviene sanar, porque su circunstancia les trae un porvenir, materialmente, psicológicamente, emocionalmente. Hay una canción de una orquesta de salsa de Puerto Rico, muy conocido ellos, que se llama El Gran Combo de Puerto Rico. Y ellos tienen una canción que dice así: qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, recibiendo la pensión por loco, de loco yo no tengo nada, listo que soy. Sí. Yo tenía un amigo que una vez me dijo: ¿me puedes acompañar a mi médico? Me dijo así: a mi médico. Yo no tenía misión y estaba ahí, y yo le dije: pues yo te acompaño. Y luego me llevó con él y llegamos a un lugar, un edificio, y cuando miro el letrero era una oficina de psiquiatras. Bueno, le estaba acompañando, entré con él y mientras íbamos caminando hacia la oficina de su psiquiatra, viene él y me dice: cuando entremos, donde yo te diga que te sientas, me dijo así.
Y, y yo me le quedo mirando, ¿y por qué me hablaba de esa forma? Y yo le decía, pero ¿por qué me dices eso? No, tranquilo, tú entras y tú haz lo que yo te diga. Y yo dije, bueno, está bien. Y entramos a su oficina, estaba el psiquiatra en su escritorio, y viene él y me grita, siéntate ahí. Y yo me le quedo mirando y yo digo, ¿por qué me está tratando así? Y va caminando hacia el escritorio, el psiquiatra estaba terminando un cigarrillo. De repente viene él y se lo toma de la mano, se lo quita de la mano y lo apaga y le dice, usted no puede fumar porque mi hermano ahí es un cristiano y a él no le gustan los cigarrillos. Y yo le dije, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué está actuando de esa forma? Y ahí estuvo hablando de cosas locas, tonterías. Y luego el psiquiatra terminó su tiempo, su hora con él y viene y le receta. Y salimos. Y viene él y me dice, otra receta más de tantas que tengo, y tengo un botiquín lleno ahí de pastillas que ni utilizo. Y yo le dije, entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos actuando así? Le decía, pues para que me den mis $1,200 mensuales. Y escucha lo que dice el canto de esta orquesta. Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar, recibiendo la pensión por loco. De loco yo no tengo nada, listo que soy. ¿Sabe cuál es el problema de eso, mi querido hermano? Que los listos no entrarán al reino de los cielos. A veces se nos olvidan los mandamientos. Y hay un mandamiento que no dirás mentira. Eso es todo mentira. Y lo hacen todo para lucrarse. Y a veces tomamos atrechos para alcanzar la prosperidad, y a veces nos envolvemos en el mal, en la maldad, para lucrarnos, para llegar a esa prosperidad que proviene de Dios. Y a veces creemos que si tomamos esos atrechos, pues vamos a prosperar, y luego vemos que al tomar esos atrechos, saliéndonos de la voluntad de Dios, pues vemos que las bendiciones de Dios no nos alcanzan. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con su voluntad. Entonces, hoy tenemos que hacernos la pregunta, que si nos conviene sanar. Este hombre Bartimeo, pues como había nacido ciego, no tenía esperanza de ser sanado, pues empieza ahora a vivir de su circunstancia, de su ceguera. Y luego están los otros, aquellos que lo llevaban a él al punto perfecto para que él pidiera limosna. Y esas personas no lo hacían de gratis. Esas personas lo hacían para también lucrarse. Y hoy en día eso existe, mi querido hermano, en este mundo. El mundo no le conviene que tú sanes. El mundo no conviene que tú estés sano, ya que nuestras circunstancias, mi querido hermano, es lucrativo para él. Si tú no tuvieras problemas, si tú no tuvieras ninguna necesidad, la economía de este mundo se va a la quiebra, porque todos viven de nuestras circunstancias. Todos. El mundo no le conviene que nosotros sanemos. Todas estas farmacéuticas, todas estas cosas, todos viven en nuestras circunstancias. Y a veces teniendo pues medicinas para poder ayudarnos, pues prefieren crear una dependencia, porque eso es más lucrativo. Y hay que tener cuidado con eso, porque prefieren pacificarnos para que no recibamos lo verdadero, para que nos quedemos tranquilos y no esperemos más en el Señor, porque de nuevo, mientras más tú estés atado a su producto, su circunstancia, si Él logra pacificarte, pues eso es más lucrativo para ellos. Hay que buscar nuestra sanación y no pacificarnos por nada. Cuando estábamos ahora en Granada, yo le decía a los hermanos, hablaba sobre pues el famoso aparato que le ponen a la boca de los niños cuando están llorando.
un invento maravilloso para las madres. Si el niño llora porque esa es su forma de cómo comunicarse, la mayoría de las veces llora porque tiene hambre. Y se inventaron ese famoso aparato y se lo ponen en la boca del niño. Y el niño cree que tú le estás dando lo verdadero y lo pacifica por el momento. Tienes que ser rápido porque cuando el niño descubra que lo que estás es engañándolo, no hay aparato, no hay pacificador, que es la palabra correcta, que lo va a calmar, que lo va a callar. Y eso suena chistoso, pero como yo decía a los hermanos en Granada, el enemigo nos tiene a todos así, con un pacificador en nuestra boca. Por ejemplo, esos espejuelos que tú utilizas, eso no sana tu vista, solo te pacifica. La muleta, el bastón que tú utilizas, eso no sana tu condición, solo te pacifica. Las pompas de asma, eso no sana tu condición, eso solo te pacifica. Te puedo mencionar un sinnúmero de cosas que no traen sanación a nosotros, solo que nos pacifican y al pacificarnos ya no creemos o esperamos en el Señor. Hay personas que le orarán a Dios hoy por su columna o por cualquier otro problema, pero nunca le pedirán a Dios que sane sus ojos, porque lo ven algo incluso ya normal. Achaques de la vejez, algunos dirán. Sin embargo, la Biblia dice en Deuteronomio, el último capítulo de Deuteronomio, que Moisés murió de 120 años y sus ojos nunca se le oscurecieron. Lo que le quiero decir, mi querido hermano, es que no podemos acomodarnos a ninguna circunstancia que nos lleve a ya no esperar en el Señor. Tenemos que siempre esperar en el Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga. Claro, la decisión final la tomará Dios, pero nosotros esperaremos hasta el final. Y así es como debemos de caminar todos. Bartimeo ahí se sentaba todos los días para pedir limosna. Otros lo llevaban ahí para recibir también de sus circunstancias un porvenir. Todos, los brujos, curanderos, espiritistas, todos viven de tus problemas, de tus circunstancias. Si tú no tuvieras problemas, ellos tampoco tuvieran kiosco. Tenemos que romper todas esas cosas y acercarnos a Dios creyendo que en Él le hay. Escucha lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora escucha lo que dice. Porque para llegar a ser amigo de Dios, tú tienes que creer de que Él está y que Él galardona a aquellos que en Él esperan. O sea, dos cosas para llegar a ser amigo de Dios, dice Hebreos 11:6. Tú tienes que creer de que Dios está. Y tienes que creer que ese Dios que está en tu vida, Él hará en ti. Es un llamado a esperar en el Señor siempre. Y si no lo estamos haciendo, no estamos ejerciendo nuestra fe y no podemos llegar a ser amigos de Dios. Bartimeo ahí estaba. Como no tenía esperanza, pues se somete a su circunstancia. Nosotros no podemos ser así. Él estaba en un lugar que conectaba la ciudad de Jericó con Jerusalén. Era como una avenida principal. Y él, según el Evangelio de San Marcos, este va a ser la última sanación o milagro que Jesús va a hacer antes de morir en la cruz. Y si ese es el último testimonio de Jesús, pues ya existía todo un repertorio de testimonios. Y lo que va a cambiar a Bartimeo y lo que lo va a llenar de esperanza donde no había esperanza, son todos los testimonios que ya habían acontecido y que ya habían llegado a Jerusalén incluso primero que Jesucristo. Las noticias, mi querido hermano, tienen una velocidad muy rápida, buenas o malas,
de llegar a otras personas, incluso antes de nosotros haber podido llegar, ya todo el mundo está enterado. Pues antes de llegar Jesucristo, ciegos habían visto, sordos habían escuchado, paralíticos habían caminado, personas endemoniadas habían sido liberadas. Jesús había caminado sobre las aguas. Jesús había multiplicado los peces y los panes. Jesús había hecho la multiplicación, la pesca milagrosa. Jesús ya había resucitado a Lázaro. Jesús había hecho muchas cosas y todos esos testimonios ya habían llegado a Jerusalén y habían alimentado a todas las personas ahí de fe. Cuando nos habla que Jesucristo que entró en aquel burro que mandaron a desatar, cuando nosotros celebramos el día del Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, toda aquella persona que lo recibían con palmas y decían Hosana, bendito aquel que viene en el nombre de Jesús, son personas que habían escuchado todos esos testimonios, se habían llenado de esperanza y ahora estaban creyendo en Jesucristo como el Mesías, como el Señor. Esto es importante y lo he venido hablando desde que llegué aquí a Colombia. La importancia de nosotros contar nuestros testimonios, de no callar con las cosas que Dios hace en nuestras vidas. De nosotros, mi querido hermano, testificar, ser testigos del poder de Dios. A veces Dios obra en nuestras vidas y callamos y le robamos la gloria a Dios. Todo lo que Dios hace, mi querido hermano, lo hace para que nosotros seamos testigos de su poder. Yo decía esta mañana, decía que al Señor no le importa, no le interesa los milagros, sino nuestra alma. Y cuando Dios nos concede esas cosas que nosotros estamos necesitando, lo hace con el propósito de que nosotros testifiquemos, sí, que anunciemos, hablemos esas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el otro crea, para que otros conozcan a Jesús, para que otros se vuelva a Jesús, para que otros se convierta a Jesús. Sí, mi querido hermano, ese testimonio que tú nos has contado es la evidencia de que ese Dios que no se ve existe. Es la evidencia de que el viento no se lleva nuestras palabras cuando oramos, que hay alguien que escucha nuestro clamor. Es la evidencia de que tenemos un Dios que honra fe. Mira, hoy aquí vamos a ver la gloria de Dios. Hoy aquí, mi querido hermano, el Señor se va a manifestar en grande. Yo creo que los ciegos van a ver, los sordos van a oír, los mudos van a hablar, los paralíticos van a caminar. Yo creo, mi querido hermano, que hoy aquí le vamos a dar tremenda paliza al diablo en el nombre de Jesucristo. Pero yo quiero que me escuches, porque esta es la misma reacción cada vez que yo anuncio esto, digo esto. Lo dije en Granada y todo el mundo actuó igual. Ustedes no saben en el lío que se han metido con venir hoy aquí. En tremendos problemas se han metido con venir hoy aquí. Y te voy a explicar por qué te digo eso. Porque aquí se va a ver la gloria de Dios. Porque aquí el Señor se va a manifestar. Porque aquí el poder de Dios nos va a alcanzar. Pero ahora escucha, hermano, ¿por qué digo que están en un lío? Porque con cada milagro que tú veas, sanación que tú escuches, con cada liberación que Dios te conceda, con cada bendición que caiga del cielo sobre tu vida, ahora tienes un testimonio. Un testimonio que si nosotros no lo contamos, el Señor nos pedirá cuenta por eso. Lo que Dios hoy hará aquí es para que nosotros salgamos del sanfazón y entremos por todo este país de Colombia y hablemos de las maravillas del Señor, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Más yo creo que si estamos orando, pidiéndole a Dios y le decimos al Señor, Señor, lo que yo te pido hoy, Señor, no es para mí, es para que el mundo crea, es para que aquel que no tenga fe la tenga, es para aquel que no tiene esperanza que la alcance. Si nosotros le decimos al Señor eso, yo te aseguro que el Señor no lo pensaría dos veces en concederte eso que tú le pides.
Sí, todo el mundo sabía ya la historia de Jesucristo, incluyendo Bartimeo. Cuando le dijeron, ahí viene Jesucristo, ese hombre se levantó de una. Se olvidó de las limosnas, de las monedas, y se levantó de una y empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba tanto que lo mandaban a callar. Cállate, cállate. Y dice la Biblia que él gritaba más fuerte todavía. Él había escuchado los testimonios de otros ciegos incluso que habían sido sanados por Jesucristo. Él había escuchado que Lázaro, que tenía 4 días muerto, había resucitado. Él había escuchado que había una multitud de 5,000 personas, y con solo unos panes y unos peces, Jesús, bendiciéndole, alimentó a todos los que estaban ahí, y sobraron 12 canastas llenas de peces y panes. Todos quedaron saciados. Él había escuchado de Jesús caminando sobre las aguas. Había escuchado de un hombre que hasta los vientos y los mares le obedecían. A él saber que ahí estaba delante de él, nada ni nadie lo iba a callar. Este era su momento, esta era su oportunidad de tener ese encuentro con Jesucristo. Sí, mi querido hermano, él estaba gritando que Jesús era el Mesías. Por eso quería que se callaran, pero él no iba a callar. Nadie lo iba a callar. Y tanto gritó que uno de esos gritos llegó a los oídos de Jesucristo. Y se detuvo. Lo hizo detener ese grito. Mira, yo no sé cuánto tú has estado orando a Dios. No sé cuánto tú has estado gritando a Dios. Y yo te voy a decir hoy que no dejes de gritarle. Que no dejes de pedirle. Que ores, sigas orando con fe, mi querido hermano. Sigas gritando con fe, porque uno de esos gritos va a llegar a los oídos de Jesús. Y si llega a los oídos de Jesús, se va a detener en tu vida. Y si se detiene en tu vida, tú vas a ver la gloria de Él. Tú vas a ver el poder de Él. Tú vas a ver el milagro, la sanación que Él hará en tu vida. Santo Dios. Lo mandó a llamar. Le dijeron a Bartimeo: ánimo, Él te está llamando. Él se puso delante de Jesucristo cuando supo que estaba ahí. Viene él, dice la lectura, que arrojó su capa. Yo cuando leía eso, yo decía: ¿por qué mencionan eso? ¿Qué importancia tiene eso? Pero sí, muy importante ese acto que él hace. Cuando él sabía que Jesús lo estaba llamando, se puso delante de él, y lo primero que hizo fue arrojar aquella capa que él tenía. La capa que él utilizaba para recoger sus monedas. Él ahí se quitaba la capa, la ponía en el suelo, y la gente cuando pasaba y le lanzaba las monedas, ahí en esa capa caían. Luego tomaba las esquinas y hacía una bolsa y se llevaba las monedas en esa capa. La capa era lo que lo identificaba como el ciego. Sí. Y quizás, mi querido hermano, lo veían de lejos. Quizás la capa era azul o rojo. Y quizás lo veían de lejos y quizás no veían su rostro, pero veían el color de su capa. Y con ver el color de su capa decían: ahí viene Bartimeo el ciego. ¿Qué te quiero decir con esto, mi querido hermano? Que todos estamos utilizando esa capa. Esa capa que utilizaba Bartimeo. Y quizás las personas ni se recuerden de cómo tú te llamas, pero sí se recuerdan de la capa que tú utilizas. Ahí viene la hermana que tiene el hijo que tiene cáncer. Ahí viene la hermana que su matrimonio se destruyó. Ahí viene el hermano que perdió su empresa. Quizás no se recuerdan de tu nombre, pero sí se recuerdan de la capa que tú utilizas. Ahora escucha lo que Bartimeo va a hacer. Tan seguro él estaba de lo que iba a acontecer en ese momento, porque eso es lo que fe es. Escucha lo que fe es, dice Hebreos 11:1. Es tener la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos esperando. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve.
Tan seguro él estaba de lo que iba a acontecer en ese momento, que incluso antes de Jesús ministrarle, antes de sanarle, él arroja su capa, dejando de identificarse como aquel hombre ciego. Eso es poderoso. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque así es como el Señor quiere que nosotros caminemos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24, es Jesús hablando. Escucha cómo le dice a los discípulos. Le dice: todo lo que tú pidas cuando estés orando, creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Escucha lo que está diciendo Jesús. Está hablando de cosas que todavía no son, de cosas que todavía no se ven, de cosas que todavía no se pueden tocar. Y lo que está diciendo es que para que se vean, para que sean, para que las puedas tocar, tú tienes que creer de que ya te pertenece, de que ya es tuyo. Tú tienes que creer que esa oración que tú elevas a Dios, el viento no se la lleva. Tú tienes que creer que Dios la escucha, y si Dios la escuchó, Dios te concede eso que tú le estás pidiendo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tendremos lo que hemos pedido. ¿Sabe cuándo tu vida va a cambiar, mi querido hermano? Cuando tú empieces a orar con fe, no a la suerte, no con incertidumbre y menos con dudas. Santiago capítulo 1 versículo 6. Todo aquel que pida con dudas, que no espere recibir nada del Señor. Oraciones hechas con dudas no llegan a los oídos de Dios. Y a veces cuando nos acercamos al Señor a orarle al Señor, lo hacemos con toda incertidumbre. Necesitamos saber que ese Dios, aunque no se vea, está. Necesitamos saber que el viento no se lleva mis palabras, que hay alguien que las escucha. Y necesito saber que si la escuchó, esa oración va a traer respuesta. Que Dios va a obrar en ella, que Dios hará en ella. La autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le das, mi querido hermano. Si tú no crees en ella, Dios tampoco va a creer en ella. A veces, mi querido hermano, nos pasamos repitiendo lo mismo, como si Dios fuera un sordo. La Biblia dice orar con fe. Orar con fe. Con la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Y a veces lo menos que hacemos es orar con fe. Sí, tú tienes que creer que Dios escuchó esa oración y que se manifestará en ella. No tratarlo como un soldo. A veces, mi querido hermano, oramos como si estuviéramos pescando, a ver qué voy a atrapar con estas palabras. Oraciones hechas así no llegan a los oídos de Dios. Tú necesitas darle autoridad a tu oración. Y a veces, mi querido hermano, nos pasamos pidiendo lo mismo. De nuevo tratando a Dios como si Él fuera un sordo. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque Dios, que a veces no lo verá como una insistencia de parte nuestra, sino que estás orando con dudas. Y hay que tener cuidado de no llegar a hastiar a Dios con nuestra tanta pedidera. Porque Dios no lo ve de esa forma. Dios sabe, mira cómo nosotros nos estamos dirigiendo a Él. Dios ve nuestra fe. Dios ve cómo nosotros estamos orando. Escucha lo que dice la Biblia. Al Señor no le agradan las vanas repeticiones. Los protestantes utilizan eso para atacar nuestras devociones, nuestros rezos. Eso no tiene que ver nada con nuestras devociones. Está hablando de oraciones hechas con dudas. Si tú le oraste a Dios con fe, ya Dios la escuchó. Tú tienes que creer eso. Si se lo vuelve a repetir, eso es en vano. Y escucha cómo dice: no le agradan las vanas repeticiones. Si tú volviste a tocar el tema ya habiendo orado con fe, eso es en vano. Dios la escuchó. Tú tienes que creer que la escuchó. Y ahora tú tienes que caminar como una persona que sabe que Dios ha escuchado su oración. Organizarse, prepararse para lo que uno está creyendo que va a recibir. Es como la lectura de la multiplicación de
de los peces y los panes. 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. No había nada ahí para alimentar a todas esas personas. Lo único que había ahí era de una persona que tenía 5 panes y 2 peces que lo va a entregar para solucionar el problema que había. Jesús lo tomó, dice la Biblia que bendijo y dio gracias a Dios. Luego manda a las personas, manda a los discípulos a que sentaran las personas en grupitos de 50. En el suelo, con grupos de 50. ¿Por qué él hacía eso? ¿Por qué hizo eso? Está organizándose. ¿Organizándose para qué? Para poder repartir. Para poder repartir los peces y los panes que él cree que van a llegar. Sin embargo, en la canasta solo hay 5 panes y 2 peces. Pero tan seguro él estaba de lo que iba a acontecer, que empezó a organizarse para el milagro. Nosotros, mi querido hermano, oramos a Dios. Luego que oremos a Dios, tenemos que dar gracias a Dios, porque escucha lo que dijo Jesús. Cuando pidas, cuando estés orando, todo lo que tú creas tener es lo que Dios te concederá. No lo que tú estás esperando que va a llegar, sino lo que tú crees que ya te pertenece. Eso que tú crees ya tener es lo que Dios te va a conceder. Y nosotros tenemos que creer eso y empezar a darle gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su bondad, gracias a Dios por la sanación, por el milagro. Sí, y empezar a organizarnos en lo que nosotros estamos creyendo. Ustedes conocen mi testimonio. A mí me dijeron que yo estaba muriéndome, 3 meses de vida. Me dijeron que me quedara en mi casa, que no hiciera nada porque iba a acelerar mi condición y no iba a durar esos 3 meses. Pero yo empecé a creer en aquel versículo que el Señor había puesto en mi corazón y en mis pensamientos, que por las llagas de Él yo había sido curado. Yo empecé a creer en eso y empecé a caminar en lo que yo estaba creyendo. Fue cuando más actividades yo empecé a hacer. Yo llegaba a los grupos de oraciones en aquellos tiempos de comienzo de la renovación carismática. Y llegaba a los diferentes grupos de oraciones. Todos los días iba a un grupo diferente. Y esperaba el momento de los testimonios. Cuando el líder decía, ¿quién quiere hoy contar su testimonio? Yo era el primero que elevaba mi mano. Pasaba adelante para contar mi testimonio. Las personas que me conocían, pues cuando me escuchaban dando mi testimonio que estaba sano, sabiendo que me estaba muriendo, decían, este hermano está mintiendo, él se está muriendo y le está diciendo a todo el mundo que Dios le sanó. Mira, ni mi propia madre entendía esto que les estoy hablando ahora. Ella llegó a decirle a los misioneros, no le hagan caso, está tan grave que ya se ha vuelto loco. Pero la Biblia me defendía contra estos ataques. La Biblia dice que estas cosas son espirituales y que solo se pueden discernir en el espíritu. Bueno, yo caminaba así. Mira, yo había días que yo tenía convulsiones, caía en el suelo con hemorragia, vomitando sangre. Y quizás ese día había sido mi peor día. Pero cuando la gente me preguntaba, ¿cómo estás, hermano Neil? Yo decía, yo estoy bien, por sus llagas yo había sanado. Yo no respondía de acuerdo a cómo me sentía, sino de acuerdo a lo que yo creía. Y lo que le estoy diciendo, mi querido hermano, es que tenemos que ponernos de acuerdo con lo que nosotros hemos orado a Dios, lo que estamos creyendo recibir. Tenemos, mi querido hermano, que ejercer nuestra fe. La autoridad que tiene tu oración es la que tú mismo le vas a dar. Si tú crees que Dios escuchó esa oración, empieza a darle gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que tú crees que Él te concede. Dale gracias. Yo siempre digo que tenemos que tener un final a nuestras oraciones. Y a veces dejamos nuestras oraciones pendientes. Y a veces hasta que no lo veamos, no le voy a dar gracias a Dios. Y a veces caminamos como Santo Tomás, hasta que yo no lo vea, no lo voy a creer. Hasta que yo no le toque, hasta que no meta mis dedos en su costado, no lo voy a creer. Y se le manifiesta el Señor. Y Él le dice, Señor, oh, ahora sí crees.
Crees porque ves, y viene Jesús y le dice, dichosos aquellos que creen sin tener que ver. Le dice a Tomás, no seas un incrédulo. Sí, nosotros, mi querido hermano, tenemos que hacer nuestra parte también. Y a veces ahí estamos, mi querido hermano, como si fuera una lotería, a ver si hoy salgo premiado, a ver si hoy salgo bendecido, a ver si hoy... De veces nos pasamos esperando en estos congresos de esta sanación para mi milagro, cuando todos los días pueden ser un día de milagro en tu vida. Más todos los días son días de milagros. Y es tu oración la que vale mucho, y es tu oración la que Dios escucha. A veces hablo estas cosas, mi querido hermano, y yo por atrevido me meto en tremendos problemas, bendito sea Dios. Pero yo voy a hablar lo que creo en mi corazón. Mira, con la misma Eucaristía, no hay una oración más poderosa que la Eucaristía. En cada Eucaristía acontece un milagro. El pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todas las misas son de sanación. Si nosotros creyéramos eso, todos los días en cada Eucaristía acontecería un milagro. No me gusta cuando las separan, ¿verdad? Diciendo misa de sanación, misa de... No, todas son de sanación. Donde Jesús ahí se hace presente, ahí se tiene que ver la gloria de Dios. Jesús todavía desea hacer las obras del Padre. Bendito sea Dios, amén. Todo depende de lo que tú y yo estamos creyendo. Interesante la historia de Bartimeo. Él sabe que está Jesús delante de él. Y antes de recibir su sanación, él ya deja de identificarse como el ciego. Escucha cómo Jesús le va a hablar. Le dice, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. Por tu fe ha sido sanado. Y aquel ciego recobró su vista en ese momento. Mira, a mí muchas personas me oraron. Muchas personas oraron por mí. Y creo que esas oraciones activaron la misericordia de Dios sobre mi vida. Yo soy lo que llaman un milagro de Dios. Yo me estaba muriendo por un corazón que estaba completamente deformado, que ni un trasplante me podía ayudar. Me dio meningitis, sufría de convulsiones, tenía hemorragia, usaba aparatos, fajas para poder caminar porque mi cuerpo, por mi enfermedad y todo, estaba torcido. Por uno de esos tumores en mi cabeza perdí mi vista y quedé completamente ciego. 3 meses de vida me dieron los médicos. Pero el Señor me había dicho que por las llagas de Él yo había sido curado. Y yo creí en ese versículo y yo empecé a caminar en ese versículo y yo empecé a darle gracias a Dios por mi milagro. Porque me estaba hablando en un tiempo pasado, no en el presente ni en el futuro, sino que mi sanación había acontecido 2000 años atrás en una cruz. Yo entendía la teología sobre el versículo, pero sentía que estaba hablando también a mi enfermedad que estaba padeciendo en ese momento. Y yo caminé creyendo en mi oración, creyendo en que Dios iba a obrar en mi vida, creyendo que Dios había hecho en mi vida, creyendo que el Señor me daba testimonio. Y ¿sabes qué, mi querido hermano? Han pasado muchos años de aquella sentencia de muerte y no estoy 6 pies debajo de la tierra. Aquí estoy en Bogotá hablando con ustedes de un Cristo que está vivo y lleno de poder. Hermanos, yo no sé cuál es la capa que tú has traído hoy aquí, pero te quiero decir que el Señor ha escuchado tu oración. Y te quiero decir que te animes, porque Él te está llamando en este momento. Jesús está en este lugar. La Biblia dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está en medio de nosotros.
Y yo te voy a pedir que tú te levantes en este momento. Y te voy a pedir, mi querido hermano, yo no sé cuál es la capa que tú has traído aquí, no sé cuál es la capa que te identifica a ti. Pero yo te voy a pedir hoy, mi querido hermano, que sabiendo que el Señor está aquí en medio de nosotros, a que tú arrojes esa capa. Y vamos a dejar de identificarnos como aquella vieja persona. Desde el comienzo de este evento, Dios ha ido obrando en nosotros. Dios ha ido haciendo cosas nuevas. Dios ha ido sanándonos desde nuestro interior y ahora quiere sanarnos en lo afuera. Dios está trabajando con nosotros, haciendo una creación nueva hoy aquí. Dice la Biblia que cuando Jesús llega a uno, todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Vamos a creer que hoy el Señor va a honrar lo que tú y yo estamos creyendo. Si tú crees que el Señor hoy va a obrar en tu vida, arroja esa capa hoy. Deja de identificarte con aquella vieja persona. Empieza a proclamar que tú eres un hijo de Dios, renovado, resucitado, como el nombre de este congreso hoy. Señor, levantándonos, mi querido hermano, de cualquier circunstancia. Yo creo que hoy vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Eleva tus manos, mi querido hermano. Dios capaz. Gloria a Dios. Levanta tus manos, mi querido hermano, que el débil diga.